de media hora cada uno. Así es que les pido paciencia, hermanos. El título del mensaje es Campo minado en la obra del Señor. Campo minado en la obra del Señor. Campo minado en la obra del Señor. La iglesia de Jerusalén estaba creciendo rápidamente. Después de la partida del Señor Jesucristo, como lo menciona el libro de los Hechos en el capítulo 1, los discípulos se reunieron en el aposento alto y estaban orando para que el Espíritu de Dios cayera sobre ellos y se tuviera el poder del Señor para emprender la obra que el Señor Jesucristo les había encomendado. En Hechos capítulo 1 encontramos estas palabras, por favor, les invito a que vayamos a Hechos capítulo 1. Y dice la palabra del Señor, los versículos 14 en adelante, todos estos, es decir, los discípulos y los hermanos de la iglesia, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Ese era el número de la iglesia, el número de los miembros de la iglesia primitiva. ¿Con cuántos hermanos se inició la obra del Señor a nivel mundial? Con 120 hermanos. La primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, solamente tenía 120 hermanos. Pero ahora estaban ellos esperando que llegara el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y cuando leemos el capítulo 2, encontramos que ocurre una obra grandiosa. El Espíritu del Señor llega sobre los 120 hermanos, empiezan a predicar, empiezan a hablar de las maravillas del Señor, comparten el Evangelio, y Pedro se levanta para dar un mensaje tremendo, un mensaje bíblico, un mensaje lleno de poder, de fuego del cielo. Y resulta que la gente que estaba en Jerusalén, en la fiesta del Pentecostés, que eran miles de personas, ellos escucharon el mensaje y muchos de ellos con corazones compungidos, con corazones tocados por el mensaje del Señor, se arrepienten, creen en Cristo, y dice el capítulo 2 que fueron como 3,000 personas, versículo 41, Hechos 2, 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imaginemos el crecimiento tremendo de la iglesia, que en unos cuantos días, de 120 hermanos a 3,120, imagínense la tremenda organización que tuvieron que tener para poder discipular, atender las necesidades de los nuevos hermanos. Pero Dios estaba obrando de una manera poderosa en la gente. Y más adelante, en el capítulo 4, por favor, vayamos, capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El número de los varones como 5,000. Entonces, 120 más 3,000, 3,120 más 5,000, 8,120. En unas cuantas semanas, la iglesia creció de una manera increíble por el poder del Señor. Y la obra estaba creciendo de una manera tan maravillosa. Pero aquí viene el campo minado. Cada vez que la iglesia empieza a crecer, se tiene que enfrentar también a problemas. Se tiene que enfrentar a situaciones difíciles. Y vamos a ver rápidamente 4 minas. De esas minas explosivas. De esas minas que se ponen en la guerra, que se ponen en los campos. Y que cuando pasa el enemigo, pues explotan y causa grandes estragos. Personas que sufren por causa de esas minas, pierden brazos, pierden piernas, pierden su vida por causa de esas minas. Y resulta que la obra del Señor también es un campo minado. Hay minas, pero son minas espirituales de las cuales tenemos que tener conocimiento de ellas y estar preparados para poder hacer frente a estas situaciones. Sí hay crecimiento, hay bendición, hay muchas cosas maravillosas, pero también debemos estar prevenidos porque la iglesia es un foco de atención del enemigo, y el principal enemigo que quiere destruir la iglesia es el diablo. El diablo anda como león rugiente queriendo destruir la vida espiritual de la iglesia, porque es una institución divina, porque fue ganada con el precio de la sangre del Señor Jesucristo.
Primera mina, problemas internos. Problemas internos. Capítulo 5 del libro de los Hechos. La primera mina que podemos encontrar en la trayectoria de la iglesia de Jerusalén, en la manera como se van narrando los pasajes bíblicos, encontramos que el primer problema que se enfrenta a la iglesia es una mina que es interna. Veamos el versículo 1 del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hubo mentira, hubo una falsedad, hubo una pareja de hermanos. Ananías y Zafira eran hermanos, eran miembros de la iglesia de Jerusalén, y ellos cometieron algo desagradable. No tenían por qué mentir. Si ellos no querían donar su terreno, no querían donar la venta de su terreno, podían quedarse con ellos, pero ellos mintieron. Hubo falsedad, hubo falta de sinceridad, hubo falta de entrega a Dios. Cuando no somos sinceros con Dios, cuando no somos de un corazón abierto a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y nos sometemos a Él y hay mentira, esto trae consecuencias en la vida de la iglesia. Y hubo esa mentira. Mintieron ellos, sustrajeron del precio de la heredad pensando que podían engañar a Pedro y a los demás discípulos y a la iglesia misma, pero no pudieron engañar al Señor porque fueron descubiertos. La obra no podía continuar mientras hubiese esa mentira. Podemos pensar que estamos viviendo correctamente a los ojos de los hombres, pero Dios conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro interior. La Biblia dice en el libro de los Salmos que el Señor conoce los secretos de los hombres, conoce el secreto de los corazones. Y si vivimos falsamente, que es una de las grandes minas que pone el diablo en nuestras vidas, entonces afecta nuestro testimonio, afecta nuestra relación con Dios y afecta nuestra iglesia. Resulta que Ananías fue descubierto inmediatamente porque Pedro dijo: ¿por qué estás mintiendo, Ananías? Te hubieras quedado con tu dinero, no era necesario que lo donaras, pero él quiso aparentar que era un buen cristiano, que era muy generoso, pero estaba mintiendo. Y lo mismo ocurrió con su mujer. ¿Cuál fue la solución? Muerte. La solución fue muerte. Murieron ellos. Inmediatamente murieron. La primera sociedad de jóvenes, la primera unión de jóvenes tuvo que hacer un trabajo muy especial. Fíjense bien, hermanos, lo que ocurrió. Los jóvenes tuvieron que sacar los cuerpos y enterrarlos. Ese fue el primer trabajo que hicieron los jóvenes. Vamos a ver, por favor, en el versículo 10. Versículo 10 dice: y al instante ella cayó, es decir, Zafira cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Los jóvenes sepultaron a Ananías y Zafira. Miren qué tremendo. Pero ¿qué ocurrió con eso? ¿Qué ocurrió con esto? Que trajo temor en la iglesia para que de esta manera las cosas se hicieran correctamente, se hicieran con sinceridad, se hicieran con transparencia, que no hubiese algo oculto o mintiendo a la obra de Dios y especialmente al Señor. Fíjense bien, hermanos, el versículo 11, que es la solución. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué hubo en la iglesia? Gran temor. ¿Qué pasaría si en este momento el pastor cayera fulminado por estar mintiendo? ¿No estarían temerosos? ¿No tendrían miedo? Entonces eso nos obligaría a poder hacer las cosas correctamente del Señor. Aquí está la primera mina. Cuando vivimos falsamente delante del Señor, pensando que somos buenos cristianos, que somos buenos personas y que no hay cosas tachables en nuestras vidas y estamos mintiendo porque Dios conoce nuestras vidas, esto se convierte en un obstáculo en el crecimiento de la iglesia, porque tarde o temprano se llega a descubrir. Veamos por favor lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas a los ojos del Señor. Yo me puedo comportar delante de ustedes como un buen cristiano. Puedo hacerme el muy espiritual. Puedo tener un lenguaje muy bonito, muy persuasivo, muy cristiano, pero en la calle, en lo oculto, en algún lugar haciendo cosas malas. Y esa falsedad trae problemas, no solamente a la persona que está cometiendo el error, la falsedad, sino también a la iglesia. La iglesia tuvo que tomar como ejemplo de que las cosas se tienen que hacer transparentemente a los ojos de Dios. Primera mina. Segunda mina. Se resolvió este problema, se siguió compartiendo el evangelio, la obra siguió avanzando, pero ahora viene una segunda mina. Ahora veamos por favor el capítulo 6 del libro de los Hechos. Capítulo 6. Hechos capítulo 6. Dice de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora viene un problema más, otro problema interno. Murmuración. Cuando hubo murmuración entre los creyentes, porque había un problema relacionado con la distribución de los alimentos, de las despensas que se estaban dando hacia la gente pobre, hacia las viudas. Y empezó a haber una murmuración porque a las viudas cristianas que procedían de familias griegas, pues no eran atendidas correctamente, y entonces empezaron a hablar mal, empezaron a murmurar, y la murmuración es un serio problema. Encontramos que en el libro de Éxodo, cuando Israel murmuró contra Dios, Dios tuvo que actuar de una manera dura. Actuaron también con murmuración contra Moisés, incluso Aarón y María murmuraron contra su hermano y hasta les cayó lepra. Entonces la murmuración es un serio problema. Cuando empezamos a murmurar de los hermanos, cuando empezamos a murmurar de los líderes, cuando empezamos a murmurar de la obra del Señor, eso trae un serio problema, y esta es otra mina. La murmuración se convierte en un serio problema. Si la murmuración hubiese crecido y no se hubiera solucionado este problema, la iglesia se hubiera venido abajo. Para este momento podemos decir que la iglesia tenía cerca de 10,000 miembros. Imagínense una iglesia de 10,000 miembros. Era una iglesia fuerte, era una iglesia entusiasta, era una iglesia que compartía el evangelio, pero la murmuración podía echar abajo todo. Y cuando en nuestras casas murmuramos de alguien, cuando en la calle, cuando en la iglesia y en algún lugar murmuramos de un hermano en la fe y hablamos a sus espaldas, eso trae un serio problema. Debemos de tener cuidado con nuestra boca, debemos de tener cuidado con lo que estamos pensando en contra de alguien y decirlo. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 12, por favor. Evangelio de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 dice el Señor Jesús en los versículos 36 y 37. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Miren qué peligroso es que murmuremos, porque eso no pasa por alto delante de Dios. Nuestras expresiones, nuestras palabras y el estar hablando de un hermano en la fe, eso trae serio problema. Esa es otra mina. Y el diablo sabe cómo destruir la obra del Señor, sabe cómo destruir nuestras familias, sabe cómo destruir nuestro testimonio y sabe cómo echar abajo nuestra iglesia. La murmuración era un serio problema. ¿Cómo lo solucionaron los hermanos de la iglesia de Jerusalén? Nombraron a los 7 diáconos. Si seguimos leyendo el capítulo 6 del libro de los Hechos, 7 diáconos espirituales, consagrados, sabios, para poder hacer la distribución de las despensas para las viudas, fueron la solución para la iglesia. Y claro, no era una solución solamente de la iglesia, era una solución de Dios a través de la iglesia, porque estos hombres eran hombres de Dios. ¿Y qué ocurrió como resultado? Por favor, vayamos a Hechos capítulo 6.
Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde, hermanos? En Jerusalén. ¿Queremos que nuestra iglesia crezca? ¿Quisiéramos que nuestras iglesias fueran prósperas y que avancen? ¿Sí o no? Entonces cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestra murmuración, porque entonces así evitaremos hablar mal de otros y no vamos a permitir que el diablo pueda afectar nuestras vidas, porque la murmuración es algo maligno, ¿sí? Bien, vamos a una tercera mina, y esta es la segunda mina. Primero, la mina de la falsedad, la mina de la murmuración. Ahora vamos a otra mina, hermanos. Vamos al capítulo 8. Veamos cómo va avanzando el libro de los Hechos, y aunque están creciendo los hermanos y están trabajando duro, las minas se están presentando para afectar la vida de la iglesia. Capítulo 8, versículo 1. Dice el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora viene la mina de la persecución. El diablo no pudo con la falsedad, porque Dios intervino y quitó la falsedad con la muerte de Ananías y Zafira. No pudo el diablo echar a perder a la iglesia con la murmuración, porque se resolvió satisfactoriamente, porque se eligieron 7 diáconos consagrados al Señor para que hicieran la obra. Ahora viene una mina, otra mina más, pero eso es una mina exterior. Ahora viene el ataque de afuera, ahora viene la persecución. No nos extrañe, hermanos, que seamos perseguidos. No nos extrañe que en un momento dado se hablen mal en contra de nosotros. Y no nos extrañe, hermanos, que a veces sea hasta dura esa persecución a nuestra vida. Gracias a Dios que nuestro país no ha sufrido una persecución tan severa como en otros países, que sí, los hermanos sufren hasta la muerte. Pero veamos cómo el diablo está atacando la iglesia. Y dice en el versículo 1 que Saulo, ¿quién era Saulo? El que posteriormente llegó a ser Pablo, pero aquí era un hombre, un fariseo, un fanático de su religión, que no quería saber nada del cristianismo y quería borrar a todos los cristianos del mapa. Y estaba siendo un instrumento del enemigo para acabar con la vida de la iglesia. Muchos hermanos sufrieron, muchos hermanos pasaron por situaciones muy graves. Veamos el versículo 3, por favor. Versículo 3 dice de la siguiente manera: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esa es la persecución. Y qué difícil es cuando en un lugar, en un país, en una región, incluso aquí en México, hermanos, hay zonas de persecución. Hay lugares donde no se permite que estén las iglesias cristianas, no se permite que los cristianos puedan estar en sus pueblos, y se les ataca y se les quitan sus parcelas y se les ve mal. Incluso a veces hasta se impide a sus niños llevarlos a la escuela pública porque hay un ataque frontal contra ellos. Pero así es, hermanos, así es, campo minado. La persecución es un ataque del enemigo con la finalidad de frenar el avance de la obra del Señor. El diablo va a tratar de impedir que la iglesia siga avanzando, siga creciendo, porque el avance de la iglesia es un ataque a su propio territorio. Pablo nos dice en la carta a los Colosenses que Dios nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Y eso es un ataque para el diablo. Por eso es que viene la persecución. ¿Cómo se resolvió la persecución? Capítulo 9 de Hechos, la conversión de Saulo de Tarso. ¿Qué sucedió con ese perseguidor? Él tuvo que probar la gracia de Dios. Él tuvo que darse cuenta que el mensaje del evangelio era el mensaje más grandioso que jamás haya existido. Lo que Pablo estaba atacando ahora, él tenía que experimentarlo. Cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire qué bendición tan grande. El enemigo se convirtió en amigo. Saulo de Tarso, el perseguidor, se convierte ahora en el promotor del evangelio, de llevar el evangelio hasta donde más el Señor le permitió.
Cuando leemos el capítulo 15 de la carta a los Romanos, dice que él deseaba llevar el evangelio hasta España. Era un lugar muy alejado, pero él tenía ese propósito de llevar el evangelio hasta donde más pudiera. Y si Pablo hubiese conocido que existía México en América Latina, él ha de haber pensado, quiero ir a México. Porque el deseo de él era hacer la obra misionera. Y así fue solucionado el problema. Mire qué bendición. Así es que, ¿cómo podemos solucionar la persecución? Cuando predicamos a Cristo y damos buen testimonio. Que los perseguidores se conviertan al Señor y puedan ver la gracia maravillosa de nuestro Dios. Última mina de lo que vamos a ver en esta noche. Vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos. ¿Cuántas minas llevamos, hermanos? Llevamos 3. ¿Cuál es la primera? La mina de la falsedad, la mina de la murmuración, la mina de la persecución. Y ahora veamos, hermanos, el capítulo 15 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué es esto? Mala doctrina, mala enseñanza. Ahora es la mala enseñanza. Hoy estamos adoleciendo en nuestras iglesias de gente que se mete e introduce malas enseñanzas, malas prácticas, de aquellos que enseñan cosas que no están en la palabra de Dios o que alteran la palabra de Dios. Esto para nosotros no debe ser nuevo, porque eso ya estaba en el Nuevo Testamento. Las iglesias del Nuevo Testamento sufrían de personas que entraban con malas enseñanzas, afectándoles grandemente. Pablo menciona en el capítulo 15 de 1 de Corintios que algunos creyentes dentro de la iglesia de Corinto no creían en la resurrección. ¿Cómo puede ser eso, que sean creyentes y no crean en la resurrección? El apóstol Juan en su primera carta menciona a aquellos que no creían que Cristo había venido en carne. Y cuando leemos la carta de los Gálatas, el apóstol Pablo está mencionando que los hermanos de las iglesias de Galacia estaban creyendo en un evangelio diferente. Y dice Pablo, sean anatema, un evangelio diferente. ¿Cuál es ese evangelio diferente? De una mala enseñanza. Y hoy lo estamos viendo en la actualidad. Hoy en las iglesias hay show. Hoy no hay una predicación realmente bíblica. Hoy las iglesias se están convirtiendo en un verdadero show, hermanos. Esta mañana escuché un mensaje de Dante Gebel y dije, ¿qué está predicando Dante Gebel? Está enseñando algo que está mal, que no es bíblico. Y claro, hay gente que le aplaude, hay gente que grita aleluya y gloria a Dios, sí, porque sigue al hombre, no sigue a Dios, no sigue la palabra. Hay una mala enseñanza y por eso debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo el ataque siempre viene a través de la adoración, porque la adoración a Dios es atractiva, la música es atractiva, los cantos son atractivos y por ahí se mete la mala enseñanza. Porque el diablo sabe de qué manera atacar a la iglesia. Terminamos, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, por favor. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4 dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que utilizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense bien, hermanos, como dice el apóstol Pablo aquí. En los postreros días habrá quienes metan una falsa enseñanza, apostatando, enseñando cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios, y para eso debemos de tener mucho cuidado. Debemos de guardar esa enseñanza correcta de la palabra de nuestro Dios. ¿Y cómo debemos hacerlo? Estudiando la Biblia. ¿Cómo resolvieron los hermanos de la iglesia de Jerusalén el problema de la mala enseñanza? Tomando en consideración lo que dice la palabra de Dios. Esa es la clave. Haciendo caso a lo que Dios dice a través de la Biblia.
Ya no tenemos otra revelación más que la palabra de Dios. Hay predicadores que dicen, esta noche tuve una revelación, esta noche Dios me habló, esto es lo que Dios me habló y declaro tal cosa. Nada de declarar, hermano, no tenemos que declarar nada. No tenemos nosotros autoridad, simplemente nosotros somos instrumentos de Dios para que la palabra pueda correr y llegar a los corazones de nuestros hermanos. Pero hay quienes, yo declaro que usted va a ser sano, yo declaro que usted va a ser rico, yo declaro que esta iglesia va a ser una iglesia de 10,000 miembros. Hermanos, ¿qué clase de declaraciones son esas? Por eso hay una mala enseñanza y esas son minas. Y por eso debemos de tener nuestros ojos y nuestros oídos muy alertas, porque debemos siempre ir a lo que dice la Escritura. Y por eso hay que estudiarla, por eso hay que ir a la iglesia, por eso tenemos escuela dominical, por eso tenemos uniones, por eso es que tenemos estudio bíblico entre la semana, porque entre más estudiamos la palabra de Dios, nos sirve para defendernos de las malas enseñanzas. Así es que hay 4 minas. ¿Queremos crecer? Sí, pero debemos tener mucho cuidado con las minas. La mina de la falsedad, la mina de la murmuración, la mina de la persecución y la mina de la falsa enseñanza. Que Dios nos ayude y que Dios sea el que hable en nuestros corazones. Pongamos en pie, hermanos, que Dios haga la obra en nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por este día especial que nos has dado como iglesia. Ayúdanos.